Buenas tardes. Philips. Y no es aparatos de gama blanca, marrón, ¿eh? No vamos a hablar de vídeos, lavadoras, taladradoras, cosas por el estilo. Philips 66. Sector oil and gas. Un buen momento, era mejor, era bastante mejor todavía cuando estaba el petróleo a 30, pero bueno, a 40 y pico también estamos felices. Seguimos entendiendo, seguimos creyendo que la mayor parte de las personas creen que es un sector ruinoso y que la mitad de las empresas se van a caer. Perfecto, es momento para hacer apuestas. Entendemos que de aquí a 5 años los coches van a seguir usando gasolina y que de algún sitio tiene que salir. Vamos a desvelar el secreto al principio. ¿Cuál es la valoración? Vamos a hacer un breve resumen, un 60 seconds speech que probablemente, como somos latinos, va a salir de 2 horas. Analizar la compañía y el negocio en cuanto a las partes que tiene Philips 66, midstream, químicos, refinerías, gasolineras y demás. Es la parte de midstream y de downstream del spin-off de ConocoPhillips que se quedó en exploración y producción. Analizar el sector, ver cómo son los números financieros de la empresa, quiénes son los propietarios y cómo están gestionando el equipo directivo y valorar la empresa. La empresa la haremos, el parámetro principal lo haremos con el beneficio normalizado y lo cotejaremos con Katz-Nelson, Discounted Cash Flow, Economic Value Added. Haremos la suma de partes que hemos descrito en el apartado 1, cuál es el valor de liquidación si cerramos la empresa y compararemos con los múltiplos del sector y la media de la propia empresa y algunos peers seleccionados. Haremos una última consideración y luego viene también un bonus track porque después de acabar el trabajo se publicó el thank you del primer trimestre del 2016 y daremos un par de comentarios. ¡Oh! Salió, secreto, está a 79, aquí he visto, y valoramos en 120, un upload de 51. Genial, ya me interesa, vamos a seguir. Si lo cotejamos un poco a simple vista con el resto de métodos descritos aquí, estamos bastante cerca. Veremos que el método de liquidación nos sale a menos 17, a menos 17, pero el resto nos dan al menos un aliciente para seguir escuchando la charla. Vamos allá. Decía Peter Lynch que para quedarse tiempo en una cíclica, esto es una cíclica clarísimo, es una cíclica con clientes cíclicos, en un sector cíclico, bueno, todo cíclico. Pues para quedarse tiempo en una cíclica tienes que tener una empresa que sea low cost producer y que estar muy saneada financieramente. Low cost producer, el coste de COX 80%, la media del sector 91%. Si además buscamos dentro del sector los mejor valorados como Marathon, Valero, ETE, estamos viendo cómo consistentemente por los últimos 3 años, podríamos remontarnos más y saldría lo mismo, 15%, la diferencia entre 100 y 85, 15% más efectiva Philips 66. Luego, si lo comparamos con ExxonMobil y compañía, todavía las diferencias son mayores. Entender que las ventajas están en coste porque tenemos sobre todo en materia prima y energía más barata que nuestros competidores, que tenemos economías de escala. Materia prima y energía más barata, sobre todo cuando estamos hablando de competidores que tienen operaciones fuera. Philips 66, el 97% de los activos los tiene en Estados Unidos. ExxonMobil relata overseas, comparación con Estados Unidos, y todos los márgenes en Estados Unidos son mucho mejores que la misma compañía con los mismos métodos fuera. Economías de escala, que en cuanto a que los campos en los que opera Philips 66 logra masa crítica, que mejora sus ratios operativos. Por dar varios ejemplos, la segunda mayor refinería del mundo, tenemos la mayor en Philips 66 el mayor productor mundial de high density poliethylene, tricloxano, alfa-olefinas. Para midstream son 140.000 kilómetros de pipelines, que es una animalada. Y bueno, que en realidad no importa, pero no es lo más fundamental el precio de la materia prima, sino la diferencia entre esta y el precio de la gasolina, el compuesto plástico, lo que hace de intermediación, no es lo que realmente marca la aguja del velocímetro. Evidentemente, el precio del producto final, si es más bajo, pues también sustenta una mayor demanda y demás. Ver la segunda condición de Peter Lynch, casi sin deuda,
Tenemos una empresa que el 2015 entregó un EBITDA ajustado de 8,5 billones. Esto, básicamente, en un año lo pagamos toda la deuda de la empresa, en dos solamente con el net income, entonces, bueno, ya sabemos el factor de impuestos. Y es un 25%, un cuarto del capital es deuda, el resto es capital propio. El debt to maturity, no tenemos grandes compromisos este año 2016, el próximo año 1,5 billones, con 8,5 de vida no nos da miedo y el 2019 son 5, lo mismo. Son alejados y no nos dan miedo. Los inconvenientes, evidentemente, el mercado ve a Philips 66 como una buena opción y te entrega unos peers, unos múltiplos más caros que sus peers, ¿no? Y luego, cuando ya entremos más en detalle, comprobamos que esto no tiene moat, tiene ciertas ventajas competitivas no sostenibles, no tiene pricing power ni siquiera en midstream, donde para el transporte es casi oligopolio. ¿Visto? Creo que hemos tardado bastante más del 60 seconds speech, pero bueno, me lo disculpan. Tres palabras para quien no conozca cómo se compone la cadena de valor en oil and gas. Upstream es la parte que se quedó. Conoco, Mid y Downstream es la parte que fue extendida como un spin-off. Exploration and Production da mucho más vaivenes, es muchísimo más cíclica. Midstream, Downstream es bastante más estable. Entonces, lo que sería, pues, transporte, refino, gasolineras, lubricantes, demás. Seguimos. Ver cómo el beneficio, línea roja abajo, absolutamente estable, moviéndose entre 4 o 5 mil millones de dólares para un invoicing, una facturación que nos viene de los 200 a los 100.000. Se nos ha reducido por la mitad. El ROCE más o menos se mantiene estable y la última columna que tenemos aquí es nuestra asunción de normalizado. ¿De acuerdo? Vamos. Midstream, primero de los partes del negocio para ver. Aquí tenemos un mapa con todo lo que tenemos en Midstream, que básicamente son pipelines, fraccionadoras, estaciones de almacenaje y demás. Decir que esto es un monopolio casi natural. Si quieres sacar tu producto de un determinado, necesitas tu autopista y es casi monopolística. Entender que la mayor parte del transporte que está haciendo Philips 66 es de gas y que el gas va a estar creciendo más o menos unas estimaciones al 2% por los próximos 15 años, ¿no? Entender también que tenemos estaciones para liquidificar el gas y para su exportación y que todo lo que es todo lo que huele a dividendo estable pues atrae a bastantes inversores y todo lo que es midstream tiene un público, no te quiero decir cautivo, pero casi de fondos de inversión y demás. Son 140.000 kilómetros de pipelines, ya he dicho, y fraccionadoras, 23 plantas de proceso, etcétera. Según la St. Louis Federal Reserve, los movimientos de petróleo y de gas en pipelines, bastante estable el crecimiento. En cambio, estamos transportando mucho más, pero cobramos mucho menos. No hay pricing power. Además, en este momento lo que tenemos que cuidar es la salud de nuestros clientes. Si nuestro cliente va a la bancarrota, sí que no vamos a cobrar nada. Y los clientes, especialmente para gas, con lo que le ha sucedido a la commodity, están con muchos problemas. Engañoso en cuanto al último año 2015, un 5% de roce y un beneficio tan bajo porque es un one shot, es un write-off que se hizo de un intangible y de goodwill, de forma que, bueno, esto tendría que estar por encima del 10-15%. Vamos a conocer y descubrir otra parte del negocio. Químicos. La parte de químicos es una joint venture 50% con Chevron. ¿De acuerdo? Estamos hablando, escala y complejidad es la mayor ventaja. Ya hemos dicho que es el mayor productor de high density polyethylene. Los precios de la materia prima y la energía están muchísimo más barato en Estados Unidos que en sus competidores asiáticos, europeos. Vemos aquí en la curva de costes, en la zona en rojo es donde está Philips 66, es la parte low cost producer. Cash margin, la cadena de cash margin para el high density polyethylene en mejora.
Y en cuanto a la unidad, los químicos, bastante estable el ROCE, también ligeramente descendiente el invoicing, en línea con el resto de la empresa. Ojo, la parte de la parte de beneficios, muy bien, habida cuenta la bajada de ingresos. Vamos a descubrir otro. Refinería. Patito feo. Es la parte donde menos está haciendo esfuerzo. Está haciendo esfuerzo porque evidentemente tienes que invertir para seguir en el negocio y tienes que invertir para no volverte anticompetitivo y que al final tengas que cerrar, pero se invierte sostenimiento y lo justo para seguir en el negocio. Un poco comentar que las refinerías en Estados Unidos han beneficiado de demanda estable, que el consumo del producto final se ha visto inclusive hasta incentivado por los precios bajos del commodity, ¿no? Y a su vez han recibido un impulso positivo de las materias primas a menor precio, lo que ha provocado en el pasado mejores márgenes. Los márgenes en refinería se le llama crack spread. Aquí tenemos una gráfica ejemplo, 321 son 3 barriles de petróleo que te hacen 2 de gasolina y 1 de diésel. Esto es el típico refinería de Phillips 66. Vemos en los últimos tiempos cómo se nos han deteriorado muchísimo los márgenes. Y la segunda clave para tener una empresa provechosa es saturar las instalaciones, que esto lo hace muy bien Phillips 66. Vemos que nunca han estado por debajo del 91. 91% y un plan de mantenimiento entre el 3 y el 5% te da plena saturación. Un poco comentar de la capacidad de refino, que por los últimos 10 años han cerrado capacidad no competitiva de 5 millones de barriles por día, que la demanda está creciendo al 1% y sin embargo la capacidad crece entre el 1,5 y el 2,5 aún con los cierres dados. Entonces, bueno, a largo plazo, tarde o temprano, vamos a tener un punto de inflexión, un cambio de ciclo que nos deteriore hasta que se vuelva a cortar de vuelta el exceso de oferta, se vuelvan a cerrar más plantas no competitivas. A corto plazo, si bien seguimos teniendo pleno rendimiento y exportaciones desde Estados Unidos, ¿no? Tal y como viene siendo habitual, diésel hacia Europa, por ejemplo, que debido a las plantas de los años 60 en Europa que se hicieron mayoritariamente de gasolina, les pie cambiado y necesitamos desde Europa importar desde aquí. Comentar también que el exceso de capacidad, bueno, se debe mucho, productores del Middle East, por ejemplo, invierten para añadir valor, no solamente exportar petróleo. Aquí los mapas con las refinerías en Estados Unidos y en Europa. Miro, en Alemania es una joint venture. Aquí tenemos los números por los últimos 5 años. La facturación como en línea, baja, bastante estable los beneficios y bueno, a un adelanto del 10Q primer trimestre, refinería se da un buen correctivo, muy a la baja, muy a la baja. Y aquí los roces. Vamos a explorar el último, marketing y specialties. La parte de las gasolineras, tenemos como unos 8.000 centros en Europa, en Estados Unidos, unos 1.200 en Europa, es el mayor y bueno, haciendo venta de gasolina, diésel, combustible de aviación y demás, es el mayor vendedor, dealer de combustible para avión en Estados Unidos. Ver los mapas, que no tiene presencia en todos sitios, pero los sitios que está tiene cierta masa crítica con una cierta posición no dominante, pero sí significativa. Aquí tenemos cómo son los roces, es lo que llama más la atención. Los roces son brutales. Lo que hacemos es intermediación, compramos gasolina, vendemos gasolina, pero casi no tenemos, es la circulación, casi no hay gastos de capital empleado, porque casi todas las gasolineras y puestos de venta y demás son independientes. Entonces, están unos roces espectaculares. En cambio, los beneficios muy bajos, constantes, pero muy bajos. Y la parte de facturación también descendiente, en línea con toda la empresa. Cambiamos. Vamos a ver cómo es el sector. Los costes siguen a los precios. Esto es absolutamente claro. Claro en cuanto... Esto. Ups, me estoy lanzando.
Claro, en cuanto a que los costes siguen a los precios, en cuanto a que vemos aquí un exceso de oferta, demanda que va creciendo pero a menor velocidad que la oferta, y entonces, ¿qué es lo que hace? El sector reacciona con eficiencias operativas. Eficiencias operativas que, por ejemplo, a se ha multiplicado por 5, en los últimos 5 años se han multiplicado por 7 los barriles de petróleo que se está entregando por día en cada pozo, se multiplica por 2 la duración hasta agotar cada pozo, cada vez se producen más pozos en menos tiempo y demás. Vemos como la línea azul, tenemos el GDP, y vemos cómo está correlacionado, pero en proporción menor. Estamos creciendo a un 4%, sin embargo, lo que es la demanda está creciendo solamente un 1%, y depende de dónde. Por ejemplo, los países que no son de la OCDE en los últimos 10 años han incrementado la demanda en 12,7 millones de barriles diarios. Sin embargo, los países de la OCDE se ha contraído en los últimos 10 años 5 millones, ¿no? Ah, Aquí tenemos cuál es el oversupply actual, son casi 2 millones. Y bueno, consideramos que el oversupply, el tipo de oversupply va a seguir debido a los costes hundidos, que va a seguir debido a las necesidades de atender la deuda, a los costes de cerrar un pozo, la exigencia de entregar regularmente dividendo, etcétera, ¿no? Y aún así, con cash flow negativo se sigue bombeando, ya que los costes de parar y reanudar operaciones a la explotación son súper costosos. Y simplemente en un mercado en contango, lo que hacemos es almacenar. Vemos aquí en este cuadro, nosotros más o menos estamos en este momento, estamos en máximos de stock. Uh, Nuestra expectativa es que los problemas de liquidez del sector hagan tambalearse a aquellos players con problemas de costes altos y mucho endeudamiento, ¿no? Y entonces será un momento óptimo para que los independientes como Phillips 66, que tienen caja y pueden adquirir activos a precio de derribo. Entonces ya estamos dando dos pinceladas, ¿no? Una es el apalancamiento operativo, dos es que se pueden hacer adquisiciones a un precio muy bueno. Comentar que cada año tendría que estar haciéndose exploraciones para 5 millones de pozos nuevos, de millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la demanda más o menos lo hemos visto que es 1 millón anual, pero los pozos se acaban alrededor de un 4%, unos 4 millones cada año. Entonces tenemos 5 que tienen que ir creciendo. Tarde o temprano este oversupply de casi 2 millones tiene que reducirse. ¿Por qué? Porque no se está haciendo inversión en CAPEX. Según Wood Mackenzie, casi más del 96% de las explotaciones hacen cash flow positivo con barril a partir de $35. Nuestro sector es un sector extremadamente endeudado. Hay mucha deuda en estrés, se ha multiplicado por 5 en 9 años los bonos corporativos y por 3 la deuda bancaria. Y para atender los compromisos de la deuda, para atender los compromisos del dividendo, siempre que haya algo de cash flow positivo, a bombear. Incluso no siendo positivo, a bombear porque tenemos los costes hundidos y no se puede parar la explotación sin incurrir en alto coste. Vista la primera parte, vamos a la segunda. Estamos hablando del cash, ¿de acuerdo? Entonces estamos diciendo, para la parte que está aquí en rojo, para la parte del shale en Estados Unidos y de convencional onshore, el cash entre 15 y 25 nos estaría dando positivo para bombear. Y el 96% de las explotaciones, como hemos visto antes, a partir de 35 son positivas. ¿De acuerdo? Rig count, vemos que estamos en nada. ¿Qué significa? Lo que hemos dicho, 5 millones de barriles diarios que necesitamos que vengan de E&P. Y en cambio, en Estados Unidos, que suma una muy buena parte del añadido del incremento de oversupply junto con Irak, pues en Estados Unidos no lo vamos a esperar a futuro, de forma que en principio se tendría que corregir el exceso de sobreoferta. Si bien hay muchos menos equipos de trabajo, pero son mucho más eficientes, tardan mucho menos tiempo en poner un pozo en explotación y cada pozo extrae muchísimo más. Los gráficos de las deudas, en azul los sectores de energía,
Vemos los TDS que han dado un respiro. Aquí más o menos se situaba cuando estábamos alrededor de 30 y están dando un respiro haciendo entender que las empresas van a tener más capacidad para repagar la deuda, ¿no? Entender también que aquí ya venimos al chascarrillo. Este es muy bueno. Este es muy bueno. ¿Quién habló del peak oil? Hoy sobra. Bueno, entender, yo personalmente no creo que haya guerras de precios. Entiendo que Saudi Aramco es un único proveedor con un único ministro de petróleo que tiene decisión única. En Estados Unidos, el shale, hablamos de más de 10.000 productores, de más de 10.000 interesados, que cada uno vela por sus propios intereses, de forma que a largo plazo entiendo que va a ser un mercado mucho menos oligopolístico como el dado por el cártel de la OPEP. Cambiamos de tercio. Análisis financiero, vamos a ver numeritos. Bueno, entendemos en cierta forma que la la recomposición del invoicing vendrá dada por tanto crecimiento orgánico acompañado con el cambio de momentum en el ciclo. Esto más o menos lo calculamos en unos 20.000 millones, 20.000 millones de dólares adicionales y fruto del CAPEX, de todo lo que se ha invertido también, para llegar al normalizado. Hoy estamos en unos 100.000 millones de facturación para llegar a un normalizado de los 120.000, ¿no? Ver que, estoy adelantándome aquí un poco, estamos viendo aquí la facturación en verde, estamos viendo la previsión, o sea, no previsión, realizados, los beneficios en línea azul muy constantes y viendo cómo ha acompañado bastante la parte inferior son los costes y la parte superior es los ingresos. Entonces, ver cómo se ha hecho acompañar muy bien siendo el locos producer. En cuanto a la estructura de capital, pues bueno, un 25% solamente del capital es la deuda. Como le hemos comentado antes, el afrontar la deuda es bastante lejana. Los intereses perfectamente asumibles, 3,4% del EBIT de los últimos 5 años, con buena liquidez y con baja deuda. Perfecto, me sigue gustando. Entonces, para hablar un poco de qué es lo que ha hecho la recompra de acciones. Aquí tenemos el suelo, son 500.000. Hemos pasado más o menos se han recomprado más o menos unos 100 millones de acciones. Tenemos un EPS creciente del 3,1, un poco ráctico, pero creciente al 3,1%, un equity bastante estable, 1,1% no se puede hablar casi ni para comentar, y un cash flow operativo creciente y más o menos estable. Cuando ves esto, no te crees que realmente esta empresa haya reducido a la mitad su facturación en los últimos 5 años. Perdón. Es espectacular la estabilidad desde el spin-off en el 2011, tanto en el EBITDA, el cash flow operativo, los beneficios netos, es brutal. Me sigue gustando mucho. O son muy buenos en la contabilidad imaginativa, o me sigue gustando mucho. La parte de financiación, arriba, lo que es el patrimonio, deuda, activos no corrientes, los NOF bastante insignificativos en comparación con el activo no corriente. Luego comentamos antes, yo aquí vuelo apalancamiento operativo y me gustará estar mucho dentro de esta empresa para cuando cambie de ciclo y aprovecharme del apalancamiento operativo. Patrimonio neto, visto, casi no cambia y la deuda, bueno, no nos mueve mucho. Cambiamos, propietarios y gestores. Básicamente, hablando de la implicación en la empresa, pues bueno, escasa, muchísimo menor de lo que nos gustaría ver. 0,04% de las acciones están en posesión del equipo directivo, ¿no? Estamos hablando que son 18 millones y en los últimos 5 años 18 millones en el equipo directivo de acciones, valorado. Y en los últimos 5 años han cobrado 205 millones, un 9% solo de la masa salarial, me parece muy escaso. Comentar que incluso el número 1 solamente tiene un 5% de lo que ha recibido en los últimos 5 años. Y no me ha gustado nada que cada año esta empresa, octubre, noviembre y diciembre, se compra acciones.
Y curioso, este año anterior, cuando estaba recomprando el equipo directivo, estaba autorizando la recompra de acciones a título profesional, a título personal las estaban vendiendo. ¿Quiénes son los accionistas? Como son bastante buenos entregando dividendos, inversores institucionales, fondos de pensiones, destaca sobre todo Berkshire Hathaway, que tiene casi el 12% de la empresa, 5,5 billones, y comentar que siendo la sexta mayor apuesta de este fondo, desde el 2016 han invertido más de 1 billón, con lo que siguen entendiendo y siguen apostando por esta empresa. ¿Dónde se han gastado el dinero? La mayor parte, bueno, vemos aquí los ingresos de dinero por cash flow operativo, por nueva deuda, y la mayor parte se ha venido a CAPEX de crecimiento y a distribución para los accionistas en forma de dividendos y en forma de recompra de acciones. Ver que, bueno, 30% durante los últimos 5 años ha ido para dividendos, ha ido 45% del 30% que han sido 7,5 billones, y el resto se ha ido en recompras. Viendo esto, queda bastante claro la consistencia estratégica, ¿no? Que tal y como hemos visto durante el análisis del negocio, el equipo gestor mantiene desde el minuto cero del spin-off la misma visión estratégica orientada a mejorar el peso específico de los sectores con mayor valor añadido y ventaja sostenible de la empresa. Estamos hablando de midstream especialmente y, en segundo término, químicos. Y siempre con el foco en mejorar eficiencias para seguir manteniéndose como locos producer. Cambiamos de tercio, vemos la parte más interesante de la presentación, que es la valoración. Pero bueno, ya con menos interés porque ya hemos dado el resultado. Entonces, aquí lo tenemos, 120, 51% de markup. Se acabó el misterio. Hablar que tenemos un ROCE que ha ido fluctuando entre el 17 y el 25% a lo largo de los últimos 5 años, y que tenemos un normalizado con un 21%, que parece un valor bastante lógico y bastante dentro de lo normal. Por el tipo de empresa, el ROCE, por la confianza que nos da estar en la misma apuesta que Berkshire Hathaway, un 15 para el beneficio neto normalizado, y hasta que llegamos hasta 120 vamos a cotejar. Con Nelson nos dice que el PER básico es 14,6 en base al crecimiento, al dividend yield. Y luego, bueno, riesgo negocio, vemos cómo es el ROCE, el free cash flow, cómo se comporta, la consistencia del economic value added, crecimiento de las ventas, y no. Algo que baja a la mitad la facturación, por mucho que mantenga más o menos estable el free cash flow, el ROCE, pero no penalizamos un poco. Riesgo financiero lo dejamos igual, en base a estos criterios, ni penaliza ni nos beneficia. Y la previsión de beneficios, pues tampoco. Si bien ha sido bastante estable, bajando la mitad las ventas, nos hace penalizar la previsibilidad de beneficios. Aparte es una cíclica, es que ni low subsole que nos esperábamos. El PER ajustado nos queda en 13,18 y esto nos da un precio objetivo de 114. Teníamos 120, estamos en 114. Bueno, me sigue gustando. Vamos a cotejar más. Esto es más denso. Empezamos por valores de liquidación, que es más sencillito. Agarramos cuál es el activo, lo corregimos, menos 17, me asusta, de ahí no vamos a pillar nada. Vemos cómo es la empresa y vemos, bueno, ya lo hemos dicho que está castigada en cierta forma porque los múltiplos son, son peores que sus peers, son más exigidos, son más caros que sus peers, y lo vemos en todas partes. Donde pone un no es que está más caro, donde pone un sí está más barato, ¿no? Está mejor, no tiene moat. Paso rápido. Se puede hacer pausa si hay más interés. Múltiplos. Lo ponemos para ver los últimos 5 años, la media de los últimos 5 años, el normalizado, y ver si hay algo que nos chirría, hay algo que no nos gusta. Y lo tomamos a $120 por acción, ¿de acuerdo? Más o menos lo encontramos todo bastante coherente, a excepción del Enterprise Value por EBITDA, que nos da muy bajo, y más si lo comparamos con el sector en el 2015, que estaba en 7,2, o con el average del Standard & Poor's, nos da bajo. Es algo que, bueno, me chirría un poquito y me invita a investigar algo más.
Y el price book value, lo mismo. Lo mismo. Es muy alto. Cuando comparamos con el sector, estamos en 1,8 y nosotros aquí nos ponemos en 2,7. Tiene que ser extremadamente buena la empresa como para estar garantizándote un 50% por encima del book value que sus competidores directos. Me invita a estudiarse un poquito más. Más allá. Suma de partes. Valoración EV/EBITDA, 6,7 para químicos, 6,4 para marketing, las gasolineras, 4,9 para refinería, 12,4. 12,4 parece excesivo, pero es la media del sector. Parece excesivo, media un poquito alta del sector. Pero es un casi oligopolio natural, es un cash cow, es una fuente segura de, más o menos segura, de dividendos y se paga más por ello. Cuando lo sumamos todo, nos da 94. Estábamos en 120, la cotización actual es 80. Bueno, podemos entenderlo. Así nos deja, cotizando a 94, nos dejaría en 6,2 el múltiplo de Philips 66. La media del sector es 5,9. Bueno, estamos en la pomada. Y la media del sector en este año 2015, 7,2. Bueno, estamos bien, no hay nada que me chirríe. Estamos terminando la última reflexión y el bonus track, hablando del último Thank You Release sobre el primer trimestre del 2016. Vamos allá. Comentar que, bueno, que por muy bajo que se sitúe el precio por barril, muchos países ya tienen normas que son irreversibles, que no influirán en la demanda en modo tan proporcional, ¿no? Que lo dicho por Peter Lynch, low cost producer y que sea sólida financieramente. Saber que es una cíclica de oferta, que sobre todo oferta, también de demanda, pero sobre todo oferta. Que estamos en un buen momento. La primera slide, la de presentación con el not so well, oil not so well, ya nos estaba dando ejemplo que es un buen momento para entrar cuando todo se ve negro, que es un momento bajo. Que hoy en día hay un momento de exceso de capacidad, lo hemos visto en los 2 millones de barriles diarios de exceso, pero que si tenemos que estar buscando en exploración y producción 5 millones y no se está haciendo, tarde o temprano esto se va a revertir. Están bastante estabilizados los beneficios de Philips 66, por mucho que sea cíclica, que lo es, y estamos hablando del low cost producer. Está más cara que sus peers. Aún así, prevemos un 50% de upside, de posibilidad. Bastante lógico, entonces que la recomendación sea de compra. Yo ya lo he hecho. Ver un poquito en cuanto a sector, que vaya, ya hemos comentado antes que los tiempos de respuesta de la oferta van a ser más cortos en cuanto a variaciones de demanda, y que por eso vemos que todas las previsiones de los analistas estamos trabajando con previsiones de entre 50 y 60 dólares por barril por los próximos 3 años. Con estos valores, si son reales, Philips 66 va a aprovecharse de apalancamiento operativo y le van a salir muy bien las cosas, y yo quiero estar ahí para verlo. Philips 66, vamos a ver un poquito, por si teníamos dudas, cómo se compara valores de Philips 66 media por los últimos 5 años del sector, media por los últimos 10 años. ROE, precio por free cash flow y los márgenes, brutal. Mucho mejor en Philips 66, incluso para el margen bruto llegamos a doblar. Ojo, cosas en su contexto, por mucho que tenga un margen neto un 40% superior que mis competidores, estamos hablando que el margen neto para Philips 66 es un 2,6 de la facturación y es un 1,9 para los competidores. Esto no es Disney World, esto no es cosmético, los márgenes son muy pequeños y se hace mucho en facturación. Última reflexión, vamos a ver cómo ha ido el Thank You. Ya. Se ha desplomado el resultado neto un 60%, de 987 millones en el primer trimestre del 2015 a 385 del equivalente en el 2016. Bueno, la cotización ha bajado de 89 a 78. Bravo, puedo comprar más.
¿Cómo han reaccionado la empresa? Han incrementado el dividendo un 12%, lo mismo que venían haciendo históricamente cada año, iban incrementando el dividendo. Eh, bueno, quizás comentar que los inventarios han crecido un poco, que se ha castigado muchísimo, brutal, el cash flow operativo, ha bajado un 80% y esto es quizás lo más preocupante. La deuda sigue igual, el dividendo se ha incrementado el 12%, earnings per share, evidentemente, si se nos baja un 60% el earning, por mucho que recompren, también se castiga igual. Y se ha bajado un poquito el CAPEX, un 30%. Vamos a ver dónde nos hemos pegado el desastre, dónde se nos ha escapado la curva. Refinería, hemos dicho antes, 538 millones hasta 86. Ha bajado, estamos en un 16% del beneficio. Porque todos los crack spread han bajado alrededor de un 40%. Brutal la reducción que estábamos viendo, la tendencia del último año, todos los factores que habíamos comentado cuando hemos analizado refinería, muy por leve, pero bueno, lo hemos comentado, se ha caído y sigue la tendencia. En cierta forma es una mala noticia porque es parte de la empresa. En cierta forma el management lleva 5 años previendo esto, lleva 5 años intentando reducir el impacto de refinería dentro del product mix de la empresa. ¿Qué ha pasado con las otras? Vemos que Midstream, que es realmente lo que el management está favoreciendo más, está a un 3% por debajo. Perfecto. Es lo que queremos favorecer y es donde queremos crecer. Químicos ha bajado un poco y tema de gasolineras, lubricantes y demás también significativo, un tercio. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Recomendación de compra, la empresa me gusta, estamos en un buen momento del ciclo para entrar, low cost producer, tiene un balance muy saneado, lo dicho, yo ya he entrado, si baja más, compraré más. Chao, adiós.